Buenas tardes. Esta es la sesión número 4 de la materia de necesidades educativas específicas. Voy a hacer esta grabación en la primera sesión del día hoy, 29 de agosto. No se quedó guardada la grabación que hicimos en vivo. Entonces decidí grabar este pequeño video donde les voy a compartir el tema que estuvimos viendo en la primera clase para quien no pudo estar presente. Bueno, el tema que nosotros vimos este día es el tema de la evaluación en la educación especial. ¿Qué es lo que vimos en este tema? Hablamos sobre la importancia de la evaluación en la educación y en el proceso de enseñanza y aprendizaje, retomando o viendo la importancia de la evaluación en este proceso. Esta evaluación que en un momento puede ser diagnóstica, también puede ser formativa y también puede ser sumativa. Nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la evaluación diagnóstica. Pero esta evaluación diagnóstica, ¿para qué nos sirve? Esta evaluación diagnóstica nos va a permitir tener una evaluación más formativa. En sí, la evaluación formativa nos permite ir adaptando, haciendo modificaciones en el currículum, para poder ir mejorando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver cuáles son las funciones de la evaluación. La primera de ellas, en este caso, es la función diagnóstica. La función de la evaluación diagnóstica nos va a mostrar el cómo se trabaja en el aula, llámese aula presencial o virtual, el cómo el estudiante procesa la información, el grado de adquisición de los aprendizajes que el estudiante tiene. Es común que al inicio de clases se haga una evaluación diagnóstica para ir conociendo cuáles son las necesidades de cada estudiante. Otro de las funciones son los recursos para la evaluación. El determinar o evaluar cuáles son los recursos que se han utilizado en este proceso nos va a permitir proponer estrategias de adaptación al currículum para adaptarlas a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, hoy en día las clases a distancia pues están utilizando diferentes recursos. Uno de esos recursos pues son los equipos, es el internet, son las tablets, son los celulares en los que se tiene comunicación con el estudiante a través de distintas plataformas como el Classroom, como Zoom, WhatsApp, redes sociales como Facebook. Estos son algunos de los recursos que se están utilizando, pero también se pueden o se detectan que se están utilizando recursos como la televisión, por ejemplo, los programas de televisión exclusivos para llevar a cabo cada uno de los temas a nivel primaria o secundaria. Estos son otros recursos y se va a evaluar o se puede evaluar al final de este ciclo escolar cuáles son los resultados dependiendo de los recursos que se estuvieron utilizando. ¿Para qué? Para conocer el aprendizaje obtenido del estudiante. Si nosotros evaluamos cómo trabaja, cómo procesa el estudiante, cómo adquiere el aprendizaje a través de ciertos recursos, vamos a determinar o vamos a conocer cuál es el aprendizaje o logro obtenido de este.
Todas estas evaluaciones o investigación nos va a apoyar a la ordenación del currículum y cambiarlo, organizarlo a la práctica de la enseñanza. Si yo tengo conocimiento sobre todo esto, voy a poder ordenar mi currículum de acuerdo a las necesidades del estudiante, de las necesidades específicas o especiales del estudiante. Vamos a ver cómo se va a evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se van a evaluar los aspectos cognitivos. ¿Cuáles pueden ser estos aspectos cognitivos? Uno de ellos pues, puede ser la atención, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento. Todos estos son aspectos cognitivos del alumno o del estudiante que va a desarrollar sus capacidades intelectuales. Yo teniendo todos este conjunto de aspectos, voy a desarrollar esas capacidades. ¿Cuál es por ejemplo, mi memoria? ¿Cuál es mi percepción de las cosas? ¿Cómo percibo las cosas? Recordemos que cada uno de nuestros estudiantes, pues, tiene un estilo de aprendizaje único y que todos podemos aprender de distinta manera. Podemos ser estudiantes con un estilo de aprendizaje auditivo, por ejemplo, y que se le va a hacer fácil escuchar un audio y con esto retener la información, lo mismo que en una clase presencial, pero puede haber alumnos que son más visuales, entonces estos alumnos requieren de mayores imágenes, videos, tiene que ver las cosas. Él no solamente aprende o desarrolla esas capacidades a través del sonido o de lo que se dice en una clase, sino que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, él desarrolla el desarrollo de sus capacidades va a ser diferente. También otro de los aspectos que se evalúan en este proceso es la integración psicosocial. Cómo esos aspectos cognitivos y esas capacidades con las que cuenta el estudiante la va a desarrollar o van a ser parte de esa integración psicosocial. Recordemos que los pilares de la educación o los elementos del currículo se implica no solamente el conocer algo, sino también es el conocer, el saber hacer y el convivir o aprender juntos. Eh, yo adquiero ciertos conocimientos, los desarrollo a través de mis habilidades o aptitudes, y esos conocimientos, esas habilidades que yo tengo y las sé desarrollar, ¿cómo las aplico en mi vida social, en el salón, en la sociedad? Por ejemplo, se integra el estudiante para trabajar en equipo o se le dificulta. Esos son otros aspectos. También cuáles son los procedimientos y estrategias que se han utilizado o que se están utilizando durante este proceso. ¿Están funcionando o no están funcionando esos procedimientos y esas estrategias que nos van a dar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje? Determinando y evaluando cada uno de los aspectos anteriormente mencionados, pues nos va a dar un resultado, que son la adquisición de normas y valores, lo que nosotros aprendimos o fuimos desarrollando durante ese proceso es lo que conocemos. Si, por ejemplo, se hiciera una evaluación de los resultados de este ciclo escolar, al finalizar de 2020-2021, pues nosotros vamos a ver cuál es el resultado de esa evaluación.
¿Se llevó a cabo con éxito o no se llevó a cabo con éxito? Vamos a ver los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? La evaluación es proporcionar información de diversos tipos. En la siguiente pantalla vamos a ver cuál es esa distinta información que se nos puede proporcionar. También otro objetivo es modificar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje y detectar el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno, teniendo como referentes los objetivos y contenidos destacados en el proyecto curricular del centro, que es lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Se logró el objetivo de aprendizaje o no se logró? Se llevaron a cabo y con éxito las metas establecidas, por ejemplo, en el ciclo escolar que se está estudiando, ¿sí o no? Estos son algunos de los objetivos de lo que busca la evaluación. ¿Qué es lo que evaluamos? Por parte del alumno se evalúa lo que viene siendo su historia personal y su desarrollo general. También se va a evaluar del estudiante su nivel curricular y también la motivación y el estilo de aprendizaje del estudiante. Dentro del contexto se va a evaluar los aspectos sociales y familiares y también se puede evaluar lo que viene siendo el contexto educativo. Vamos a ver cada uno de estos elementos en cuanto al primero referente al alumno de su historia personal y desarrollo general. Se van a estudiar aspectos biológicos relacionados con su salud, los informes médicos pertinentes con el estado físico del alumno. Se encuentra bien físicamente, eso se puede detectar en la evaluación de estos aspectos. También se evalúa los aspectos psicomotores, cuál es la organización, estructura espacial, la coordinación visomotriz y la evaluación de inteligencia. Todos estos aspectos se pueden evaluar a través de distintas técnicas que vamos a conocer más adelante. En las técnicas de evaluación diagnóstica se pueden detectar todos estos tipos o aspectos psicomotores. Perdón. También está la evaluación emocional. Esto también es una parte importante, evaluar emocionalmente al estudiante, cuál es su estado emocional actual. Y también está la evaluación social, que son las observaciones en trabajo y en el juego en la escuela. ¿Cómo se desarrolla socialmente el estudiante? Trabaja, sigue indicaciones, puede socializar y jugar fácilmente con sus compañeros. Estos aspectos también son parte de su evaluación de su desarrollo general. Y por último, la evaluación del nivel de comunicación, lenguaje del estudiante. Cómo se comunica, cuáles son su lenguaje, cuál es tiene buena lectura, todos estos aspectos se pueden evaluar también. Otro de los aspectos que se pueden o se van a evaluar del alumno es el nivel curricular. Este se refiere a la asimilación y utilización de los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales. ¿Qué es lo que evaluamos del nivel curricular del estudiante? Se va a evaluar, se puede evaluar el lenguaje oral, escrito, la lectura, la aplicación, la lógica. Todos estos aspectos se pueden evaluar.
También se pueden evaluar las habilidades tecnológicas del estudiante, ¿verdad? ¿Cuáles son esas habilidades que él desarrolla? El uso de la computadora, de las redes sociales, el uso de, no sé, algunos recursos técnicos y tecnológicos que el alumno tenga habilidad o conocimiento. Y también se pueden evaluar los distintos conocimientos específicos que haya necesidad de hacer una evaluación. Viendo el aspecto de la motivación y el estilo de aprendizaje, se puede evaluar cuáles son las condiciones físicas y ambientales en las que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje para buscar las más adecuadas. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando actualmente con grupos a distancia, nuestros estudiantes están trabajando en línea, debemos de evaluar cuáles son esas condiciones en las que el estudiante se está desarrollando. Cuenta con las condiciones físicas y ambientales más adecuadas o no. Hay quienes tienen la posibilidad de que en su casa tienen con todos los recursos, cuentan con luz, cuentan con internet, cuentan con equipo, cuentan con clima artificial y tienen su espacio para trabajar como si estuvieran en un aula de clase, pero hay quienes no. Hay quienes no cuentan con esos recursos y tienen que trabajar, por ejemplo, en la sala, en la cocina. Incluso hay quienes tienen que salir a trabajar en la calle y están llevando sus clases en línea en la calle cuando están trabajando en el piso, a la intemperie, como pueden desarrollarse. Entonces, eso también se evalúa, cuáles son las condiciones físicas y ambientales donde el alumno se está desarrollando en este proceso. También cuál es el tipo de agrupamiento preferido. ¿Le gusta trabajar de manera presencial? ¿Le gusta trabajar en línea? El alumno prefiere trabajar en equipo, prefiere trabajar de manera individual. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje en cuanto a agrupamiento se refiere? El lenguaje en el que el alumno comprende y asimila el conocimiento, qué tipo de lenguaje él es el que desarrolla o entiende para poder aprender. También las estrategias de aprendizaje. No es lo mismo utilizar una estrategia utilizando el modelo tradicional a utilizar diferentes estrategias, por ejemplo, a través del juego. A través del juego también se aprende. Entonces el niño se evalúa cuáles son las estrategias de aprendizaje más adecuadas para el niño, cuáles son esas estrategias que vamos a trabajar. Todo eso se tiene que tomar en cuenta. Un ejemplo, hoy en día pues se trabaja en línea durante 6, 5, 7 horas, varias horas frente al monitor. Si la actividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es de manera pasiva para el estudiante, pues no va a dar buenos resultados. Tiene que haber ahí una interacción, una motivación, cambiar los recursos, las técnicas para que el niño siga captando o desarrollándose durante las horas de clase. Y claro, también se evalúan cuáles son los contenidos y cómo se desarrollan esos contenidos a través de las distintas actividades de aprendizaje. Bueno, eso es entonces en relación a lo que se evalúa referente al alumno, al estudiante. Vamos a ver ahora el contexto, porque el contexto también influye
en este proceso. Puede influir el contexto social y familiar. Ahí con respecto al alumnado, influye y se evalúa la autonomía del estudiante, de su comunicación, su interacción, el rol que desempeña, ya sea en la escuela, en la familia, en el trabajo, si trabaja. ¿Cuál es ese rol del estudiante? ¿Es autónomo? ¿No es autónomo? Depende, por ejemplo, de que esté el maestro con él en el salón a un lado para que pueda desarrollar esas habilidades de conocimiento. Se comunica de una manera fácil o batalla para comunicarse. Hay una interacción social en el grupo, o se aísla el estudiante en el salón o en la familia también, ¿verdad? Entonces, ese contexto se evalúa y se determina si influye de alguna manera. En la familia también se van a evaluar los hábitos y las pautas educativas. Eh, Evaluando esos hábitos y esas pautas educativas que existen en la familia. Por ejemplo, el hábito de la lectura en la familia va a influir en el rendimiento académico o escolar de un estudiante. ¿Qué hábitos se viven en la familia? ¿Qué pautas educativas vive el estudiante? ¿Existe alguna problemática familiar en el entorno del estudiante? Hay violencia, hay drogadicción, hay abuso sexual. ¿Cuál es la problemática del estudiante? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuál es el contexto familiar que el estudiante está viviendo? Y por último, el contexto con respecto al entorno social, que son los recursos y posibilidades de cada estudiante, que no son las mismas para todos, ¿verdad? Entonces se van a vivir diferentes contextos y se van a evaluar cuáles son los recursos con los que dispone el estudiante y cuáles son las posibilidades que él tiene para desarrollar sus clases. Bueno, y por último, vamos a ver lo que viene siendo el contexto educativo en el aula y en el centro. En el aula, el alumno, cómo se desarrolla social y académicamente, tiene sentido de pertenencia a su grupo, a sus compañeros, se siente que pertenece a ese grupo o se siente aislado. Por ejemplo, en el caso de la educación en línea, pues muchos estudiantes se sienten aislados, sienten que no están perteneciendo a ese grupo por la distinta manera de trabajar, ¿verdad? Y también igual en las clases presenciales hay una evaluación social de cómo es el comportamiento del estudiante con sus compañeros y en el grupo, cómo se desarrolla o cuál es su desempeño académico en el aula. Y por último, también se evalúa el centro educativo donde se está estudiando, que esté adecuado al proyecto educativo de la institución. Todas las instituciones educativas cuentan con una ideología, una filosofía, una misión, una visión que todos deben de vivirla de igual manera. Todos estos puntos se estudian y van a repercutir en el resultado de este proceso de enseñanza, aprendizaje y de la formación del alumno. Bueno, con esto concluimos lo que viene siendo la primera parte del tema
la evaluación en la educación especial. En el siguiente sesión veremos cuáles son las técnicas de evaluación que se utilizan para hacer este tipo de evaluación en la educación especial. Muchas gracias.